con Francisco Martín Moreno, a quien saludamos esta noche. Ya son 7:10 p.m. Francisco, buenas noches. Buenas noches, querido. Estábamos sacando cuentas de la referencia que hicimos hace un momento respecto a aquella película de Felipe Casals que narra hechos sangrientos, brutales, ocurridos en la población de Canoa, en el estado de Puebla, precisamente. 1968, ya lo decías tú, 15 de septiembre. Hace 50 años. Exacto. San Miguel Canoa. 5 jóvenes empleados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla intentan escalar el volcán La Malinche. El mal tiempo no los deja, no tienen éxito, se refugian en el primer pueblo que se encuentran, que es de ahí el nombre de la película Canoa, y debido a la paranoia religiosa vivida por ese pueblo y en gran medida incitada por el párroco local, el pueblo los confunde con comunistas y deciden, pa' pronto, lincharlos. La historia es contada a través de diferentes saltos en el tiempo, haciendo que en ocasiones la película asemeje un documental. Hizo una trilogía Felipe Casals: El Apando, Las Poquianchis y Canoa. Las dramas de la brutalidad, de la barbarie en el México rural, de hace 50 años. Pepe. Pues estamos hablando de hace 50 años y no ha cambiado, y 500 años antes tampoco habíamos cambiado. Por supuesto que no, Pepe. Tenemos raíces, ¿en qué? ¿Tú dirías que en la sangre? En la sangre, en el ADN mexica está eso, Pepe, lo veo muy claro. Nunca perdamos de vista nosotros que cambiamos, Pepe, la piedra de los sacrificios por la pira de la Inquisición. Entonces, ¿qué tipo de generación podría surgir o ser el resultado, digamos, de esta mezcla? Porque tú, ¿qué preferirías? O una parte de la audiencia que nos está escuchando en este momento preferiría la piedra de los sacrificios, en donde te acostaban boca arriba, ¿no? Y el supremo sacerdote con un gran penacho morado te daba un golpe en el corazón con un cuchillo de obsidiana muy, muy afilado, te sacaba el corazón, y tú todavía, según cuentan las crónicas, podías ver el corazón, tu corazón en la mano del sacerdote. ¿Por qué? Porque tenías todavía, digamos, 15 segundos antes de desmayarte por falta de irrigación, pero esos 15 segundos, claro, serían terroríficos como para una novela, pero se daban cuenta de que su corazón lo tenía el supremo sacerdote en sus manos. ¿Qué pasó después? Cuando llega la conquista, pues esta conquista que no es más que los despojos de nuestro país, ¿qué sucede? Bueno, sucede que cambiamos la pira porque les daba horror a los españoles el hecho de que vieran que les sacaban el corazón en la piedra de los sacrificios. Entonces, como era algo más sublime, inventaron la pira, que ya la traían de España de buen tiempo atrás. Entonces, nosotros somos el resultado de esa mezcla, de la pira y de la piedra de los sacrificios, Pepe. Por eso no debemos sorprendernos. Claro, a mí me irrita, me sobresalta, me da coraje. ¡Horror! Horror, horror. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos, Pepe. A los muchachos de Ayotzinapa también los quemaron vivos. Se supone, a lo mejor los mataron antes a balazos y después los quemaron, no tengo el detalle, pero el fuego está ahí, la pira está ahí, Pepe. Y estuvo también este salvajismo, como este salvaje que era un secuestrador conocido como el pozolero. A ver, ¿por qué no tratamos de buscar, digamos, en nuestro ADN este tipo de explicaciones que nos lo puede dar la historia con mucha claridad? El pozolero que disolvía los cadáveres, que ejecutaba el sicariato del crimen organizado y los cadáveres los desaparecía deshaciéndolos en ácido, haciendo pozole en un tambo en un barril de petróleo, equivalente a un barril de petróleo. Claro, tú cuentas esto en Canadá o cuentas esto en Alemania o en España y ya te podrás imaginar el resultado. Nosotros no lo vemos con tanto, claro que lo vemos con horror, claro que lo vemos con coraje, pero bueno, yo creo que hay muchas explicaciones en este sentido. La violencia que vivimos, Pepe, durante la Revolución Mexicana, la violencia que vivimos durante la Rebelión Cristera, por ejemplo, en donde a los maestros que se atrevían a dar clases y que no respetaban el dictado de la Iglesia Católica, les cortaban la nariz y les cortaban las orejas. Por eso les decían los mochos. Los mochos. Entonces imagínate de qué estamos hablando. Salvajismo puro. Salvajismo puro, pero igual en la Revolución nos cansamos de ver, Pepe, en las líneas del ferrocarril o las líneas del telégrafo, hacían horizonte. Pero esto que pasó en Puebla y hoy ocurre en Hidalgo también, una pareja también sufrió lo mismo. La turba enardecida los señala como probables robachicos, porque esto está ahorita divulgándose, ya dijimos hace un rato a través de redes sociales, de WhatsApp, en Baja California, en Jalisco, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Colima.
Es que la gente está aterrada y ante la falta de respuesta o falta de credibilidad ante las instituciones, el pueblo toma por mano propia la justicia o supuesta justicia. Así es, Pepe. Yo te diría que para mí... Estos hombres ejecutados ayer en Puebla, sí, pues no, según la fiscalía, no tenían los visos de ser criminales y menos robachicos, sino eran campesinos que estaban emborrachándose en la vía pública y por ello fueron detenidos. Pero alguien, como siempre, dijo: estos son robachicos porque los vimos transitar varias veces frente a una escuela, se querían robar a los niños, y la población va y por encima de la policía los saca de la comandancia, los lapida y luego los quema vivos. Sí, sí, bueno, es precisamente... Como pasó hoy en Hidalgo. Como pasó hoy en Hidalgo, que parece que los de ayer, Pepe, era un abogado, un joven abogado. Estudiante de leyes de la Universidad de Jalapa y su tío, no padre, su tío. Hace un rato dije padre, no, era el tío. Yo creo que tendríamos también que con independencia del argumento histórico, Pepe, tendríamos que ver un argumento social y psicológico. Es decir, México es un país de resentidos, hay un gran resentimiento, pero el resentimiento también lo puedes encontrar desde la propia conquista de México, cuando un aborigen se llamaba, por ejemplo, Jocoyotzin, Moctezuma, y de repente Moctezuma Jocoyotzin, y se le cambiaba por Pedro Pérez. Ya no puedes practicar tu religión, ni puedes tener ídolos, sino que ahora vas a rezarle a este Cristo. Te cambiaban la religión, te cambiaban el lenguaje, te cambiaban la comida, te cambiaban la indumentaria, te cambiaban la vestimenta. A tu madre se la llevaban, la secuestraban, se deshacía la familia, y a tu padre lo mandaban de esclavo. O sea, todo esto que claro, tú podrías alegar con mucha razón que lo mismo pasó en Polonia con la invasión nazi, o lo mismo ha pasado con muchos otros países invadidos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tampoco se ha trabajado psicológicamente en esto, en este resentimiento que hay. Entonces, cuando se suma este ADN salvaje que tenemos, más el resentimiento, Pepe, más la impunidad, porque sabemos muy bien, en estos pueblos sabemos que la justicia nunca existió. ¿Y a qué recurso llegan? Al de las manos, como en el Paleolítico tardío. Tenemos que resolver nuestras diferencias con las manos, a diferencia de una autoridad, porque no hay autoridad que precisamente pueda imponer el orden, imponer la justicia. Esa es una crisis. Así es, entonces suma el ADN más el resentimiento, más la impunidad, más la corrupción de las entidades policíacas, que a cambio de dinero, pues desaparecen al acusado, o el Ministerio Público que lo suelta por falta de pruebas, o el juez que dice no se respetó el debido proceso legal. El hecho real es que y lo vemos en nuestros días, el 98% de los delitos que se cometen en este país nunca se castigan, nunca, a diferencia de otros países donde se castiga el 80%, en México no se castiga más que al 2%. Y eso en la gente sin recursos económicos y sin imaginación ni posibilidades para obtener un rescate y volver a tener la libertad. Entonces, en este contexto, Pepe, la gente cada día más volverá... ¿Cuál es la solución? Es muy simple mi pregunta, muy simplista. No, Pepe, no es simplista. Yo creo que la solución es la construcción de un Estado de Derecho. Yo creo que... A fondo. Desde el origen de la sociedad misma, que se da en la familia, desde luego, pero en términos de autoridades, en la autoridad municipal. En la autoridad municipal, en la autoridad estatal y en la autoridad federal. En los 3 niveles de gobierno tenemos que construir un Estado de Derecho, y que quien cometa un delito, sea el que sea, no estoy hablando ahorita de esta tragedia que se dio en Hidalgo y en Veracruz, sino lo que estoy hablando es que cualquier delito que se cometa, ya, con independencia de la capacidad económica, con independencia de la posición política, se sancione y se castigue. Sobre esa base, yo creo que vamos, porque si tú ves, tampoco ha funcionado la religión, Pepe, en esto. Es decir, la religión tampoco ha sido un muro de contención ante el delito. Es más, los propios sacerdotes han recibido donativos de los narcos, o con la confesión y con un poco de dinero que dejes en las urnas, estás perdonado. Nos hemos convertido también en un país de cínicos. Por eso creo que el Estado de Derecho es la gran solución para este país. Yo te diría que se reduce a 3 palabras: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Arrebatos vengativos. Gracias. A ti, querido Pepe.